Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Alexander Roa. Vengo de parte de Prinzo, proveedor de ARL Bolívar. Y pues hoy vamos a hablar de inmovilización, tanto en columna vertebral, pues una posible lesión en una columna vertebral, el transporte para evitar esas lesiones y vamos a hablar de fracturas, inmovilizaciones en miembros tanto superiores como inferiores. Entonces, iniciamos acá con inmovilización de sospecha de una lesión vertebral, columna vertebral. Entonces, tenemos que identificar los procedimientos adecuados para inmovilizar a un herido cuando se sospeche una lesión de médula espinal. Eh, Tenemos que relacionar las posibles lesiones en médula espinal. Entonces, aquí tenemos la columna vertebral. Entonces, son 33 vértebras, son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacro y 4 coxis. Entonces, esto es lo que nos mantiene como erguidos a nosotros. Y pues muchas veces por manipulación manual de cargas, por costumbres que no son muy buenas para la salud, a veces terminamos pues afectando la columna cervical. Entonces, cuando hablamos de traumas contusos, podemos tener en cuenta que son accidentes de tránsito, accidentes de aguas poco profundas, accidentes de moto y todos los demás traumatismos y caídas. Y cuando hablamos de traumatismos penetrantes, hablamos que son objetos que producen lesiones en el trayecto que recorre. Por ejemplo, heridas por arma de fuego, cortopunzantes, etc. ¿Cuándo se sospecha de una lesión de columna? Entonces, cuando hay mecanismos que producen impacto sobre cabeza, cuellos, tronco o pelvis, accidentes que generan fuerzas de aceleración y desaceleración, caídas de ancianos, proyección o caídas desde vehículos o a motor o cualquier medio de transporte, víctimas de accidentes en aguas poco profundas. Trauma cráneoencefálico con alteración de la conciencia, daños significativos del casco cuando es esto una motocicleta o cuando es un accidente en una obra, ¿cierto? Trauma significativo del tronco o por encima de clavícula, fractura impactada, fractura de pierna o cadera por proceso de desaceleración y lesiones significativas localizadas en la columna vertebral. Los síntomas pueden ser dolor en el cuello o la espalda, dolor o movimiento del cuello o espalda, al movimiento. Me duele aquí cuando estoy moviendo acá, siento un dolor, dolor a la palpación del cuello o zona media de la espalda, deformidad de la columna vertebral, rigidez de los músculos del cuello o la espalda, parálisis, paresia, adormecimiento o cosquilleo en las piernas o los brazos después del trauma, priapismo en el caso de los hombres. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hablamos de la inmovilización acá. Entonces, la cabeza, la estabilización tiene que estar alineada, la estabilización es alineada y manual. Entonces, esto quiero que quede muy claro porque solo se interrumpe si existe: 1. Espasmo de los músculos cervicales. 2. Aumento del dolor. 3. Comienzo o incremento de un déficit neurológico. Y 4. Compromiso de la vía aérea o ventilación. Entonces, esos collares cervicales que nosotros tenemos ahí no reemplazan la inmovilización manual. Debe tener, o sea, es que cuando nosotros muchas veces lo que decimos es, por favor, no suelten la cabeza cuando estamos haciendo el traslado del paciente. Eso es lo que quiere decir.
O sea, usted no puede soltar la cabeza. Vuelvo y les insisto, no reemplaza la inmovilización manual. Debe tener el tamaño apropiado para cada paciente. Se aplica después de alinear la cabeza. No debe evitar que el paciente abra la boca. O sea, el paciente siempre tiene que abrir la boca. El cuello tiene que quedar bien colocado. No deben obstruir o evitar la ventilación. Entonces, la inmovilización en tronco y brazos se inmoviliza a la camilla, correa sobre hombros y cadera. Piernas, se asegura con 2 o 3 correas a la camilla. Colocar almohadillas en protuberancia. Entonces, aquí tenemos un paciente de cúbito dorsal, de la inmovilización de la cabeza, como la estamos viendo en este momento. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta algo. La idea es que, como les mostré al principio, la columna cervical no me haga este movimiento. Entonces, es importante una inmovilización adecuada. Mire la alineación de la cabeza. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en este punto acá. Fíjense acá, si yo necesito colocar una almohadita o algo para sostener la cabeza, está bien validado. Miren cómo está acá arriba la cabeza acá, no es correcto. Aquí ya consigo como una ayuda acá para poder hacer la alineación de la cabeza. Entonces, es importante que yo pueda apoyarme haciendo ese tipo de inmovilizaciones, ya sea con una almohada, algo que me permita tener una inmovilización adecuada. Aquí es donde puedo hacer la apertura de la vía aérea. Ojo, si el paciente está inconsciente, si el paciente está consciente y puede abrir la boca, pues este paso obviamente lo voy a dejar a un lado. Pero si el paciente en este momento no tiene estado de conciencia, sí tengo que permeabilizar la vía aérea, o sea, tengo que abrir la boca. Entonces el paciente del cúbito dorsal, entonces colocar al paciente en la camilla. ¿Listo? Entonces observen que esta persona acá nunca me va a soltar la cabeza. Y eso que yo ya tengo alineado acá, tengo alineado, o sea, ahí tengo instalado el cuello acá. Entonces, fíjense que esta maniobra no se hace solo. O sea, yo necesito personas que me apoyen en esto. Entonces, ¿qué pasa? Tengo uno sosteniendo la cabeza y tengo 2 personas. Fíjense cómo tienen los brazos entrecruzados, ¿cierto? Para hacer este movimiento. Aquí va a existir una coordinación sí o sí. Yo lo que necesito es que ese movimiento se haga en bloque. Entonces miren los brazos entrecruzados cómo están y alguien aquí va a hacer el movimiento para la camilla. Entonces volvemos y miramos acá. Miren. Ajá. Miren. Siempre, y esto mire, la cabeza siempre va a estar alineada al cuerpo. La cabeza nunca puede quedar caída. ¿Listo? Y vuelvo y le digo, aquí todavía persiste mi movimiento en bloque, vea. Brazos entrecruzados acá para que exista coordinación. Y la camilla se coloca de esta manera, permitiendo que yo pueda colocar al paciente de una mejor manera. Ojo, el paciente, si sufre un trauma, hombre, el paciente se está quejando por el dolor. Tenemos que ocasionarle pues el menor dolor posible, pero es claro que tenemos que coexistir con ese dolor. Entonces hay que tener como presente eso. ¿Listo? Aquí vean, queda el paciente acá en la camilla. Uno de los errores más frecuentes colocando los pacientes es que la cabeza parte de la cabeza queda por fuera de la camilla.
Entonces aquí esto sí no nos podemos dar ese lujo. Procuren siempre que la cabeza quede aquí alineada acá, ¿vale? ¿Listo? Procedan a hacer una inmovilización de la parte cervical, inmovilizadores laterales. Y fíjense que aquí lo que les contaba al principio, siempre la cabeza siempre la va a sostener con la mano. Siempre, siempre. Así tenga yo el inmovilizador cervical colocado, siempre, absolutamente siempre va a estar colocada ahí pues la inmovilización ahí. Siempre va a estar inmovilizado ahí. Entonces hay que tener presente eso. Entonces, miren esta posición de cúbito semiprono. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos podemos encontrar el paciente ahí. Vuelvo e insisto, asegurando la cabeza. Entonces, miren la ubicación de las manos acá. Miren la ubicación de las manos acá. Siempre garantizando el movimiento en la cabeza. Movimiento coordinado. Miren cómo al voltear la cabeza, ¿cierto? Siempre va a quedar la cabeza alineada. ¡Ojo! Y fíjense acá también algo muy importante. Aquí no ha colocado cuello. El cuello se coloca cuando ya está en posición anatómica. Entonces, ojo, muy importante. Yo tengo que colocar al paciente todo lo que tengo que hacerle, pero cuando esté en posición anatómica. Yo tengo que llevarlo allá a esa posición. Listo, y colocado ahí en la camilla. Muy bien. Entonces, vean, observen algo acá. Inmovilizo la parte cervical y si tengo fracturas, mire lo que tengo que hacer. O sea, tengo que hacer una inmovilización efectiva. Ajá. Tengo que hacer una inmovilización efectiva acá. ¿Con qué? Con esto que tengo acá, miren. Si tengo una lesión, una fractura, inmovilicen, ya sea con los inmovilizadores que tenemos en las empresas, esos de color azul, ¿sí? Porque para eso son. Y adicionalmente, si yo puedo reforzar con almohadas, puedo reforzar con algo para que para evitar esas protuberancias, háganlo. Pero siempre es importante esa inmovilización. Miren que aquí está de una mejor manera observado acá. Mírenlo aquí, el paso 5. Entonces, es que hay algo que también tenemos que tener presente. Las correas, el arnés que le colocamos al paciente está diseñado para proteger tobillos, rodilla, cadera y el torso acá, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, proteger todo eso del paciente. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta ese aspecto en la inmovilización. Vamos a ver entonces, ya vimos la parte de la parte del lumbar. Ahora vamos a ver los primeros auxilios en fracturas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Siempre va a suceder eso mismo y hay que tener como mucho cuidado. El transporte de los pacientes tiene que ser en forma segura. Entonces, aquí ahora iniciamos con algunos conceptos. Entonces, ¿qué es una fractura? Es la pérdida de la continuidad del hueso, ocasionado sea por golpes, fuerzas o tracciones, ¿cierto? Que superen la elasticidad del hueso. Y las podemos clasificar según el estado de la piel en abiertas o cerradas. Entonces, aquí los síntomas de la fractura, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto se nos puede confundir en otra cuestión.
Entonces, cuando hablamos de la fractura, ¿cierto? Un síntoma, dolor. Él duele bastante. Hay una deformidad que es el principal síntoma en este caso. Hay una limitación de los movimientos y hay hematomas. Entonces, cuando la fractura es cerrada, ¿cierto? El diagnóstico básicamente siempre va a ser radiológico. Es muy difícil. O sea, cuando la fractura es, o sea, en estos casos, establecer con certeza que hay una fractura es porque la fractura es abierta, ¿cierto? Entonces, ahí sí dices que es una fractura, pero mientras sea una fractura cerrada, el diagnóstico tiene que ser netamente radiológico o simple inspección en algunos casos mientras sea posible. Aquí vamos a tener algo muy importante y son las complicaciones. Ojo, lesión de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Hemorragia, necrosis, lesión nerviosa, ¿cierto? Infecciones en la zona fracturada. Entonces, ojo, es importante, ¿cierto? Es importante garantizar. Esto es una fractura abierta. Ojo, miren, importante garantizar que esto no se siga lesionando más, ¿cierto? Entonces, si hay hemorragia, ¿qué hay que hacer? Control de hemorragias, ¿cierto? Entonces es importante tener eso presente. Hay que hacer un control de hemorragias efectivo. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Sencillo, el manejo. Atención básica, el ABCE. Nosotros ya lo hemos visto. A, permeabilización de la vía aérea. B, garantizar la respiración. C, garantizar un control de hemorragias efectivo. Y D, establecer el déficit neurológico. Ahora, la inmovilización, ¿con qué la podemos hacer? Tablillado, ya sea con férula, ya sea con manejo del doré, con férula como la tienen ustedes, el entablillado y manejo del dolor. Ojo con este manejo del dolor, ¿por qué? Porque este manejo del dolor tiene que ser por personal asistencial. Nosotros como brigadistas no podemos suministrar nada. Entonces, cuando hablamos de fracturas expuestas, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante y son fracturas que tienen contacto con el medio ambiente, lesionando piel, músculos, vasos y nervios. Entonces, la clasificación según el tiempo transcurrido son recientes, que son 6 horas, a un límite de 12 horas, y tardías, que son mayor de 12 horas. ¿Listo? Entonces, esto también hay que tenerlo muy presente. Ahora el tratamiento. 1. Evite la infección del hueso y o partes blandas. Alinear los ejes del segmento y reducirlos de la forma más estable. O sea, tengan en cuenta que hay que subirle una camilla. Entonces, volvemos al tema del dolor. El dolor en una de estas lesiones es algo con lo cual tenemos que coexistir. Él va a estar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo, pues igual coexistir con ese dolor, pero hacer que ese transporte sea efectivo. En la, digámoslo así, en la situación en lo que está el paciente, por lo menos que el paciente pueda ser transportado de una mejor manera. Y cubrir el hueso con las partes blandas y pues suturar la piel en condiciones óptimas y sin provocar tensión. Esto lo hacen en el centro asistencial. Ahora, hablemos de las articulaciones. Son el punto de unión de los huesos. Entonces, nosotros podemos tener fijas, como que cráneo, semimóviles como la columna, ya la vimos en la anterior diapositiva, móviles como codos, rodillas, dedos. Entonces, ojo porque esto es una unidad funcional compuesta por dos huesos, ¿cierto? Confrontados con unos cartílagos que cubren los extremos y una cápsula.
con un recubrimiento, un revestimiento interior sinovial y otro extremo conjuntivo ligamentoso. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Ojo, los músculos son los elementos activos y contráctiles del sistema. Es el que no, pues, prácticamente es el motor del movimiento y pues garantizan la energía que le proporciona la contracción muscular. Entonces, cuando hablamos de tendones, hablamos de que a modo de cables unen los músculos a los huesos transportando la energía producida en el seno del tejido muscular hasta el punto de inserción. Entonces aquí tenemos los ejemplos claros de lo que son las articulaciones. Entonces acá, aquí tenemos acá el tipo fosa, ¿cierto? Mírelo acá claramente acá. Y pues digámoslo así, tipo bola. Mire, ese movimiento es lo que a veces la gente llama el manguito rotador. Mire, ese está ubicado acá. El de pivote está aquí en el cuello. Cuando hablamos de bisagra, es el que tenemos acá en nuestros codos, nuestra muñeca y hasta en nuestro dedo, ¿cierto? Es el tipo bisagra. Cuando hablamos de elipsoidial, hacemos este movimiento, ¿ok? Y pues nuestras rodillas y nuestra cadera, ahí están en ese tipo de articulaciones. Ojo, los ligamentos pueden distenderse. Entonces aquí estamos hablando de esguinces y luxaciones. Entonces los ligamentos pueden distenderse y romperse parcial o totalmente. Si se estiran por encima de su límite de elasticidad o sufren pequeñas roturas, dan lugar a los esguinces y provocan inflamación, dolor en las articulaciones. Si se rompen totalmente, los huesos se separan y dan lugar a las luxaciones. Los esguinces y las luxaciones más frecuentes son los de tobillos, muñecas, rodillas y dedos. Y se caracterizan, ojo, porque es que aquí es donde yo quería llegar. Se caracterizan por dolor de gran intensidad, incapacidad de movilizar segmentos afectados y aumento de volumen de la deformidad. O sea, a mí se me puede confundir una fractura cerrada con un esguince o con una luxación, porque mire que las características son muy parecidas. En los tres hay bastante dolor. En los tres hay incapacidad de hacer de movimiento. Y en los tres, ojo, en los tres existe deformidad. Entonces, aquí toca, vuelvo y les insisto, y al principio era muy enfático en esto. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no hago un diagnóstico adecuado, ¿cierto? Igual, les insisto, los esguinces y las luxaciones y las fracturas se me pueden confundir, se pueden volver, son muy parecidas. Entonces, ojo con el diagnóstico. Esta lesión puede ir de una mínima, cuando hablamos de esguinces, esta es una lesión que puede ir de una mínima intensidad y daño, que es una distensión, a una máxima que puede existir con rotura completa del ligamento. Los esguinces leves o moderados son mucho más frecuentes. Entonces, ¿el tratamiento qué es? Colocar una bolsa de hielo, ¿cierto? Envuelta en una toalla por al menos 10 minutos. Y esto alivia el dolor. Inmovilizar la extremidad utilizando tablas o férulas y vendajes y mantener al lesionado en reposo con la extremidad afectada en alto y trasladar al servicio de urgencias. Entonces, los esguinces no son lesiones de huesos. También quiero que quede claro. El diagnóstico no se hace con radiografías, sino con examen físico. Y el tratamiento es la inmovilización de la extremidad con un yeso. Entonces, ojo acá. La luxación, que se afecta a una articulación, el hueso que está inserto en ella se sale de la cavidad articular y es lo que comúnmente la gente llama dislocación. Entonces, se le conoce ¿por qué? Porque produce un gran dolor, inmovilización, deformidad de la zona afectada
Y ojo, cuando la separación de las superficies articulares de los huesos es total, se conoce como luxación completa. Cuando solo se separa una parte, recibe los nombres de incompleta, parcial o subluxación. Y el primer síntoma se produce tras una luxación. Es el dolor intenso. Volvemos aquí a confundirnos acá, ¿cierto? Con tanto esguinces como luxaciones. O sea, aquí, mire que aquí volvemos aquí a hablar de dolor, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, que luego remite, pero, o sea, es un dolor que va y vuelve, ¿cierto? Vuelve a sentirse con la misma intensidad del menor movimiento. Y el segundo es la deformidad. Volvemos a hablar de este tema. Entonces, fíjese que la fractura también se nos convierte en dolor y deformidad. Puesto que el hueso está desplazado ahí, entonces hay que tener, por eso es que se causa la deformidad. Entonces miren acá los ejemplos que tenemos acá nosotros en esto. Entonces mírenlos ahí. Acá tenemos otros. Ajá. Entonces, ojo, porque también voy a agrandar un poquito acá la imagen para mostrarles acá. Entonces, aquí tenemos las tres. Ojo, tenemos torcedura, esguince y luxación. Entonces, miren acá. En la torcedura, el estiramiento es exagerado del ligamento, ¿cierto? Mientras que en el esguince, hay desgarro del ligamento y no hay deformidad de la articulación. Mientras, ojo, aquí en la luxación, perdón, me pasé, sí hay ruptura de ligamento y hay deformidad. Entonces también tienen que tenerlo como presente acá. Entonces, ojo, vuelvo y repaso acá la diapositiva acá. En la torcedura, el estiramiento es exagerado del ligamento. En el esguince, hay desgarro de ligamentos, pero no hay deformidad de la articulación. Y en la luxación hay ruptura de ligamento y hay deformidad. ¿Listo? Ok. Ahora, el tratamiento. Entonces, no ponen en peligro la vida del individuo. Sí generan un grado importante de dolor y dificultad para realizar actividades cotidianas. Son causa común de incapacidad laboral y a largo plazo cuando no son tratados correctamente. Los esguinces pueden conducir a inestabilidad de la articulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. Descanso, hielo, inmovilización y elevación. Y pues adicionalmente los medicamentos que nos envíen a nosotros los médicos. Entonces, los primeros auxilios ante una luxación. 1. Verifique los signos vitales del lesionado y los puntos por debajo de la lesión. 2. No mover al lesionado hasta que no esté inmovilizada el área. Inmovilice el área lesionada tal como está, preferiblemente con dos objetos rígidos, de tal forma que uno quede al lado interno y el otro al lado externo. Eso lo vimos en la diapositiva pasada. No trate de llevar a un sitio el hueso luxado, ya que puede ocasionar más daño. Luego de inmovilizar, verifique la presencia de pulso por debajo del área lesionada, ¿cierto? Utilice almohadas, cojines, ropa de abrigo o mantas para inmovilizar las extremidades. No dé masajes, por favor. No aplique pomadas en el área afectada y traslade al afectado rápidamente, aunque de manera cuidadosa, lo más rápido posible a un centro asistencial. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les insisto, nosotros como brigadistas lo que hacemos es dar la primera respuesta, pero es una primera respuesta adecuada. Ojo, nosotros no somos socorristas,
Somos trabajadores de la empresa que si llega a suceder algo, vamos a hacer una primera respuesta. Pero la primera respuesta tiene que ser una respuesta adecuada. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, ¿cierto? Muchas gracias por el espacio que me dan. Y pues bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Dios los bendice.